Imagina que subes a un autobús de noche, cansado, distraído, pero hay algo raro. Algo que no encaja. Un pasajero que no viste subir, un reflejo que no debería estar ahí, un conductor que parece llevarte a un destino desconocido. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez sentiste que no ibas solo, aunque el bus estuviera vacío? Bienvenidos a Terror Abismal, donde hoy te contaré 4 historias escalofriantes de viajes sin retorno. Historias de personas como tú, que solo querían llegar a casa, pero terminaron atrapadas en lo inexplicable. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque cuando subas a un autobús después de escuchar estas historias, te lo pensarás 2 veces antes de elegir tu asiento. Si te atreves a continuar, suscríbete ahora y dime en los comentarios cuál de estas historias te dejó con más escalofríos. Comenzamos. El pasajero de la ventana. Mateo siempre tomaba el último bus de la noche para volver a casa después del trabajo. Era un trayecto largo, más de 1 hora por avenidas oscuras y calles casi desiertas. Esa noche, la lluvia golpeaba el parabrisas del vehículo y el sonido monótono de las gotas acompañaba el leve zumbido del motor. Mateo se sentó cerca de la mitad del bus, junto a la ventana, como de costumbre. El bus estaba casi vacío, salvo por un par de personas dispersas en los asientos. Un hombre de rostro demacrado dormitaba cerca del fondo, y una mujer mayor con un abrigo negro miraba fijamente por la ventana, inmóvil. El conductor, un hombre mayor de mirada cansada, manejaba sin prisa, deteniéndose en cada parada, aunque nadie subiera ni bajara. Todo transcurría con normalidad hasta que Mateo sintió una presencia extraña. Al girar la cabeza, notó a un hombre sentado unas filas adelante, justo en el asiento de la ventana, con el rostro vuelto hacia él. Lo extraño era que, pese a la oscuridad y la lluvia, podía ver con claridad sus facciones. Tenía la piel pálida, los ojos hundidos y una sonrisa apenas dibujada, casi burlona. Mateo apartó la mirada, inquieto. Quizás era su imaginación, un reflejo en el cristal. Pero cuando volvió a mirar, el hombre seguía allí, en la misma posición, observándolo fijamente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió ignorarlo, pero cada vez que miraba de reojo, el hombre seguía allí, inmóvil. De pronto, el bus frenó en seco. Mateo se sujetó del asiento y miró hacia adelante. La lluvia había arreciado y el parabrisas estaba cubierto de gotas gruesas. El conductor frunció el ceño y miró por el espejo retrovisor, como si hubiera visto algo extraño. Entonces, sin decir una palabra, apagó el motor. El silencio se hizo denso. El hombre del fondo siguió dormitando, ajeno a todo. La mujer del abrigo negro ni siquiera parpadeó. Mateo sintió que el aire se volvía más pesado. El conductor se levantó de su asiento y caminó lentamente por el pasillo. Pasó junto a Mateo sin mirarlo y se detuvo justo en el asiento donde estaba el hombre pálido. Mateo contuvo la respiración. El conductor alzó una mano temblorosa y la pasó por el asiento vacío. Vacío. Mateo sintió un nudo en el estómago. Miró de nuevo hacia adelante. El hombre seguía ahí, observándolo con la misma sonrisa helada. Pero en el asiento no había nadie. El conductor se volvió con el rostro desencajado. Sus ojos se encontraron con los de Mateo por un segundo, luego regresó a su asiento, encendió el motor y arrancó sin decir nada. Mateo sintió que su pulso se aceleraba. Miró otra vez. El hombre de la ventana seguía ahí. Pero ahora, estaba más cerca. Mateo parpadeó. Su cuerpo se tensó. No lo había visto moverse, pero ahora ocupaba el asiento justo delante de él. La sensación de que algo estaba fuera de lugar se volvió insoportable. Intentó mirar a otro lado, pero su vista se deslizó nuevamente hacia el reflejo en la ventana. Los ojos del hombre eran pozos negros. Mateo sintió un frío helado en el pecho. Quiso levantarse, pero el autobús tomó una curva y lo hizo tambalearse. Cuando recuperó el equilibrio, el hombre ya no estaba en el asiento.
Mateo miró nervioso a su alrededor. La mujer del abrigo seguía inmóvil. El hombre del fondo roncaba levemente. Pero había algo más. Algo atrás de él. Mateo lo sintió antes de verlo. Un aliento húmedo y frío en su nuca. Un leve susurro ininteligible. Cerró los ojos con fuerza, con la piel erizada. Entonces, la voz susurró con claridad escalofriante. No deberías haberme visto. Mateo abrió los ojos de golpe y se puso de pie, pero el autobús ya estaba deteniéndose. Era su parada. Sin mirar atrás, corrió hacia la puerta y bajó bajo la lluvia. El bus se alejó lentamente, las luces rojas perdiéndose en la neblina. Mateo se quedó allí, temblando, con el corazón golpeando contra su pecho. Respiró hondo y giró para caminar a casa. Pero entonces, en un reflejo de una ventana cercana, lo vio. Detrás de él. Esperando. El último asiento. Sofía tomó el autobús nocturno como siempre, después de su turno en la cafetería. El trayecto era largo y aburrido, pero a esas horas el bus iba casi vacío, lo que le permitía relajarse. Se sentó en su lugar habitual, cerca de la ventana, y puso los audífonos, tratando de ignorar el zumbido de las luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. El conductor, un hombre mayor con rostro ojeroso, manejaba con la mirada fija en el camino. Solo había 3 pasajeros más, un joven con una sudadera oscura, que miraba su teléfono, una señora de cabello canoso, que sostenía un bolso grande sobre su regazo, y un hombre al fondo, cuya silueta apenas se distinguía entre las sombras. Sofía suspiró y apoyó la cabeza contra la ventana. Estaba agotada, y el traqueteo del bus la adormecía. Pero cuando el vehículo se detuvo en un semáforo, algo la hizo abrir los ojos. En el reflejo del cristal, vio al hombre del fondo. Estaba sentado en la última fila, justo en el centro, con el cuerpo rígido y la cabeza inclinada hacia adelante. Lo extraño era que no recordaba haberlo visto subir. El bus arrancó, y Sofía se obligó a ignorar la incomodidad que sentía. Cerró los ojos de nuevo, pero una sensación de pesadez en el ambiente la mantenía inquieta. Miró otra vez al reflejo y se dio cuenta de algo aún más inquietante. El hombre estaba más cerca, pero no lo había visto moverse. Se le erizó la piel. Miró hacia atrás directamente, pero él seguía sentado en la última fila, inmóvil. Sofía intentó convencerse de que su imaginación le estaba jugando una mala pasada, que solo estaba cansada. Pero cada vez que miraba el reflejo, él estaba más cerca. En la siguiente parada, el joven de la sudadera bajó sin notar nada raro. La señora se quedó dormida con el bolso abrazado contra su pecho. Sofía se frotó los brazos y trató de concentrarse en la música, pero no podía ignorar la creciente sensación de que algo estaba mal. Cuando miró nuevamente, el hombre ya estaba a solo 2 filas detrás de ella. Esta vez pudo verle el rostro en el reflejo, ojos hundidos, piel cetrina y una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. Su respiración se volvió errática. Decidió moverse, sentarse más cerca del conductor. Pero cuando intentó levantarse, el bus dio un leve bandazo y las luces parpadearon con más intensidad. En ese breve instante de oscuridad, sintió un aliento frío en su nuca. ¿A dónde vas?, susurró una voz áspera. Sofía se giró de golpe, pero el asiento detrás de ella estaba vacío. Miró hacia el fondo del autobús. La última fila también estaba vacía. El bus frenó de repente en una esquina. Era su parada. Sin pensarlo 2 veces, Sofía corrió hacia la puerta y bajó apresurada. El aire nocturno y la brisa fría la golpearon, haciéndola sentir aliviada. Se giró para ver el bus alejarse. Las luces traseras titilaban, perdiéndose en la distancia. Respiró hondo. Se dijo que todo había sido su imaginación, que el cansancio la estaba afectando. Pero al voltear para caminar a casa, algo hizo que su corazón se detuviera. En el reflejo de la vitrina de una tienda cerrada, pudo ver su propia imagen.
Y detrás de ella, el hombre sonriendo, esperándola. El viaje nocturno. Daniel terminaba su turno en la fábrica a medianoche y siempre tomaba el último autobús de la línea 307. El trayecto era largo, cruzando calles desiertas y barrios apagados. A esas horas, el bus solía ir casi vacío, y él podía dormir un poco antes de llegar a casa. Aquella noche, la lluvia tamborileaba contra las ventanas. El vehículo traqueteaba por la carretera, iluminado por luces pálidas que parpadeaban de vez en cuando. Solo había 3 pasajeros más, una mujer con gabardina oscura, un anciano encorvado que miraba fijamente al suelo y un hombre de cabello largo y sucio, sentado cerca de la puerta trasera. Daniel se acomodó en su asiento y cerró los ojos, dejándose llevar por el vaivén del bus. Pero un murmullo suave lo hizo abrirlos de golpe. Miró a su alrededor. Nadie hablaba. La mujer seguía mirando por la ventana, el anciano no se había movido y el hombre de cabello largo parecía dormitar. Sacudió la cabeza, convencido de que solo era el ruido del motor. Se recargó de nuevo, pero entonces, lo escuchó otra vez. Un susurro. Se incorporó y miró hacia atrás. El último asiento del bus estaba vacío. Pero juraría que alguien había estado allí. La sensación de ser observado le puso la piel de gallina. Se volvió lentamente hacia la ventana y ahí, en el reflejo, lo vio. Una figura sentada en el último asiento, mirándolo fijamente. Se giró de golpe, pero no había nadie. El sudor frío le recorrió la espalda. Regresó la mirada al cristal y la figura seguía allí, con los ojos hundidos y una sonrisa torcida. Sintió que el aire se volvía más pesado, más denso. Trató de llamar al conductor, pero su voz se ahogó en su garganta. Entonces, el bus se detuvo abruptamente. Las luces parpadearon y, en un instante de oscuridad, escuchó un susurro helado junto a su oído. Ya casi llegamos. Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna. Cuando las luces volvieron, la figura en el reflejo había desaparecido. Pero ahora, la mujer de la gabardina, el anciano y el hombre de cabello largo lo miraban fijamente, con la misma sonrisa torcida. El autobús arrancó de nuevo, y Daniel supo que no iba a llegar a casa esa noche. La ruta perdida. Lucía tomó el autobús nocturno después de una larga jornada en el hospital donde trabajaba. Estaba agotada y solo quería llegar a casa. Se sentó junto a la ventana, dejando que el sonido del motor y la tenue lluvia contra el cristal la adormecieran. Había pocos pasajeros, un hombre con abrigo negro y sombrero, que parecía estar leyendo algo en su teléfono, una señora mayor con un bolso grande sobre su regazo, y una joven de cabello largo, que miraba fijamente hacia adelante sin pestañear. El autobús avanzaba con normalidad, pero Lucía notó que el paisaje exterior se volvía irreconocible. Miró el reloj. Ya debería haber pasado su parada, pero el conductor no parecía detenerse. «Disculpe», dijo, acercándose al frente, «creo que pasamos mi parada». El conductor, un hombre de rostro cansado, la miró por el espejo retrovisor sin decir nada. Sus ojos eran inexpresivos. Lucía sintió un escalofrío. Regresó a su asiento y revisó su teléfono. No había señal. Miró de nuevo por la ventana. La ciudad había desaparecido. Ahora solo veía una carretera interminable rodeada de un bosque espeso, cubierto por una neblina que parecía moverse como si tuviera vida propia. ¿Dónde estamos?, preguntó en voz alta, esperando que alguien le respondiera. Nadie se movió. Nadie habló. El hombre del abrigo negro seguía inclinado sobre su teléfono, pero su pantalla estaba apagada. La señora con el bolso tenía los ojos abiertos, pero su pecho no subía ni bajaba, como si no respirara. La joven de cabello largo seguía inmóvil, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza. Se levantó y caminó por el pasillo, sacudiendo el hombro del hombre del abrigo. Su cuerpo cayó hacia un lado, rígido como una estatua.
No respiraba. Un escalofrío helado la recorrió. Giró hacia la joven, quien ahora la miraba directamente, con ojos oscuros y vacíos. Ya casi llegamos, dijo la joven con una voz extrañamente calmada. Lucía sintió que el pánico la invadía. Corrió hacia la puerta trasera e intentó abrirla, pero estaba sellada. Golpeó el vidrio con todas sus fuerzas, pero nadie la escuchaba. Nadie reaccionaba. La carretera seguía extendiéndose en la oscuridad, sin señales, sin final. El conductor habló por primera vez, con una voz grave y distante. Esta no es tu ruta, pero ya no puedes bajarte. Lucía miró hacia atrás. Los pasajeros ahora estaban todos de pie, sonriéndole. El autobús siguió avanzando, perdiéndose en la neblina. Lucía nunca llegó a casa.